Continuando con el contenido desarrollado en clases, vamos a ampliar algunos aspectos muy importantes sobre una de las formas más importantes de texto dialogado en comunicación y en periodismo, que es la entrevista. Para esto contamos con algunas diapositivas que serán de gran ayuda. La entrevista. La entendemos como un texto dialogado, teniéndolo como un resultado ya concreto, pero sobre todo es una forma específica de interacción social, donde voy a poder indagar ciertos aspectos claves de mi entrevistado y al mismo tiempo podré formularle preguntas y realizar una especie de conversación bien estructurada, agradable y por sobre todo que me permita persuadir al entrevistado de tal forma que pueda extraer opiniones interesantes y sinceras respecto a un determinado tema. Mucho dependerá este punto sobre la destreza y la psicología del periodista, ya que habrá que ser muy hábil para persuadir a mi entrevistado y sobre todo para generar un clima de confianza en el cual él pueda brindarme la mayor información posible. ¿Qué es lo que necesitamos para que una entrevista tenga éxito? Presta mucha atención. En primer lugar, hay que saber hablar, pero sobre todo saber escuchar. Es muy importante tener en cuenta que apresurar, agredir o ser demasiado intenso en las preguntas o en las intervenciones puede asustar a mi entrevistado. También es muy importante que la apariencia exterior del entrevistador sea la más adecuada al medio social. Recuerda que muchas veces la primera impresión es la que cuenta, por lo tanto es muy importante vestir de forma adecuada a la ocasión y generar un ambiente de confianza que parta de tu propia imagen. Por otra parte, es muy importante comprender el valor y la importancia de cada dato recogido. Por muy pequeña que sea una frase o una expresión que logres capturar en una entrevista, puede añadir detalles que sean de gran valor, teniendo en cuenta el texto en su forma más íntegra y en su forma completa. Vamos a referirnos un poquito a la técnica que se necesita para poder realizar una entrevista de la forma más adecuada. En primer lugar, es necesario recopilar una buena documentación sobre el personaje en cuestión a entrevistar. Se podría también llevar un guión con las preguntas que previamente se han elaborado. Esto para darle un hilo conductor y sobre todo para organizar el desarrollo de la entrevista. Se podría tomar notas siempre y cuando el entrevistado así lo permita y también es un recurso muy útil grabar la conversación. De esta forma se puede precautelar casi en su esencia pura e intacta todas las declaraciones recogidas por el entrevistador. Se podría también romper el orden cronológico de la entrevista, es decir, se puede alterar el orden de las preguntas que quiero realizar o incluso podría generar otras preguntas. Finalmente, es importante tener en cuenta la obligación ética y profesional del entrevistador de ser fiel y veraz a las palabras del entrevistado. Esto guardando sobre todo el principio de conservación de las declaraciones, pero sobre todo el deber moral que tiene el periodista de no alterar la esencia, ni tal vez editar las declaraciones o hacerlas parecer de tal forma que se diga otra cosa. Entre más se pueda rescatar la esencia pura de la entrevista, será mucho mejor para el entrevistado y para el entrevistador. Ahora bien, hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. Muchas veces cuando entrevistamos a una persona, cuando le preguntemos cualquier tema, nos dará su propia imagen de las cosas. Esta es la carga subjetiva sobre un determinado tema.
Entonces, hay que tener en cuenta también que es la visión propia del entrevistado la que estamos capturando. Podría estar mejorada o distorsionada según algunos factores que no podemos prever en detalle, pero que podrían existir. Una entrevista normalmente se estructura en 3 partes. La introducción, el cuerpo de la entrevista como tal, donde cuento con preguntas y respuestas, y el sumario. En esta parte contamos con la valoración del personaje y sus declaraciones de manera resumida o in extenso. Para poder realizar una entrevista, es importante recordar que su estructura debe partir de una preparación adecuada previa a la entrevista. A continuación, voy a conducir la entrevista, asemejándonos un poco a cómo conducimos un auto. Voy a darle un rumbo a mi entrevista, obviamente siempre tratando de hacer sentir lo más cómodo posible a mi entrevistado, y finalmente voy a capturar los resultados de mi entrevista de manera escrita. Durante la preparación, primeramente seleccionaremos a mi entrevistado. Voy a poder preparar también algunas preguntas que voy a plantearle y tal vez podría fijar incluso un límite de tiempo para la duración de la entrevista. Es importante también elegir previamente un lugar donde se pueda realizar la entrevista de la mejor forma posible y coordinar una cita con anticipación para efectuar la misma. Ya en la conducción de mi entrevista, en primer lugar, puedo explicar con amplitud cuál es el propósito. Necesito evitar, asimismo, preguntas que sean muy subjetivas, capciosas o también engañosas, porque podría de alguna forma mal utilizar la información que obtenga con este recurso. Asimismo, se aconseja siempre mantener el principio de cortesía en la conducción de una entrevista para ser lo más objetivo posible. Terminando esta etapa, es muy importante tener en cuenta que se debe conservar el control de la entrevista a lo largo de todo este proceso, evitando divagaciones, ambigüedades o situaciones en las que el entrevistado sea quien tenga el control de la entrevista y bueno, la situación no salga de contexto. Finalmente, voy a contar con los resultados de mi entrevista. Voy a recopilar mucha información que documentalmente me va a añadir muchísimo y va a ser la materia prima para poder redactar mi texto. Una vez que redacte el texto, podré entregar una copia al entrevistado, siempre solicitando, por favor, su confirmación, que también esté al margen de cualquier corrección que altere el sentido de lo dicho o adiciones de parte del entrevistador. Esto manteniendo la línea profesional que obviamente todo comunicador social debe seguir. Finalmente, mis resultados y ya mi texto escrito como tal podría ser archivado y este texto documental ya podría servir como referencia y como un texto de consulta para posteriores análisis o intervenciones que tengan como base el material que yo estoy elaborando. Dentro de la clasificación de una entrevista, podemos encontrar 2 tipos: las entrevistas estructuradas y las no estructuradas. Las primeras son mucho más formales. Se incluyen preguntas cerradas y por lo general las preguntas preestablecidas no pueden ser alteradas. Las ventajas que ofrece este tipo de entrevista son la rapidez con que se realiza, el formato preestablecido que ayuda mucho a la objetividad y también podemos con este tipo de entrevista concertar algunas preguntas que tengan especial relevancia con el entrevistado. Es decir, se puede negociar más o menos por qué rumbo van a ir las entrevistas para que el entrevistado se sienta lo más cómodo posible.
Por otra parte, tenemos las entrevistas no estructuradas o informales. En estas hay mayor libertad para formular preguntas y respuestas. No es necesario guiarse por un cuestionario modelo preestablecido. La espontaneidad puede estar presente durante la entrevista y sobre todo, lo más importante de este tipo de entrevistas es que permiten dialogar más profundamente y sobre todo también se puede tomar en cuenta la actitud, la forma de pensar de los entrevistados, no solamente sobre un solo tema, sino sobre una variedad de temas que pudieran ir saliendo en la entrevista. Ya respecto a las preguntas, y bueno, teniendo como base las indicaciones previas, tanto para entrevistas estructuradas o no estructuradas, también puedo realizar diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, tengo las preguntas de alternativas fijas o cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son bastante limitadas en cuanto al número de respuestas posibles. Estas son demasiado formales y se utilizan cuando no es necesaria tanta interacción entre el entrevistador y entrevistado. Por otra parte, las preguntas de final abierto dan margen y dan la libertad de poder contar con una variedad muy amplia de respuestas que sean más completas, pero también más complejas. Si deseamos utilizar este tipo de preguntas, es muy importante pensarlas bien para evitar que sean malentendidas y para evitar predisponer a mis entrevistados en una u otra tendencia. Existen diversos tipos de entrevistas que veremos a continuación. Por ejemplo, tengo en este caso una entrevista de información a persona idónea. En este caso, el objetivo es poder recolectar o recopilar declaraciones de una persona experta en un tema de interés público. En este caso vemos que era una entrevista realizada hace meses atrás a Salvador Romero, el vocal del Tribunal Supremo Electoral. Estamos acudiendo a una persona idónea en un campo muy importante debido a la coyuntura que estábamos viviendo en aquel entonces de etapa electoral en todo el país. Otro tipo de entrevista podrá ser el de opinión. En este caso, es una entrevista destinada principalmente a poder obtener la opinión particular de una persona respecto a un tema con el que tenga cierta afinidad, además de que su criterio viene avalado por su cargo, por tal vez su importancia profesional y su experiencia en una determinada área. En este caso vemos una entrevista que realizaba un periodista de la BBC a Bill Gates. La temática era precisamente los adelantos tecnológicos que se fueron implementando con motivo de la pandemia en la educación escolar. Por otra parte, tenemos las entrevistas de personalidad. Esta describe al entrevistado y el ambiente en el que le rodea, el ambiente en el que trabaja o en el que ha crecido. Es decir, se enfoca mucho en el personaje y sus características, tanto externas como internas, y también de su entorno en el cual se desarrolla. En este caso estamos hablando de Malala Yousafzai, sí, exactamente, algo así. Ella es pakistaní y es una activista por los derechos humanos que también tiene dentro de sus ideales la lucha por la educación y por un trato igualitario para hombres y mujeres, en sí por la equidad de género. Entrevista de grupo. Buscamos en este caso la opinión de varias personas sobre un tema específico o sobre una variedad de temas. Como podemos ver en la imagen, esta entrevista se dio con los protagonistas de La Casa de Papel, la serie de Netflix, con motivo de la nueva temporada que se realizaba meses atrás. Finalmente, puedo tener la entrevista de perfil,
donde el personaje es la verdadera noticia por su trayectoria o por los valores que podría estar, más que desarrollando, que podría estar, digámoslo, compartiendo o teniendo los valores como una, digámoslo, una campaña para mejorar ciertas condiciones de vida. Sus valores también pueden ser un indicativo muy importante al momento de entender sus obras. En este caso, la entrevista era a Mario Vargas Llosa con motivo de la Feria Internacional del Libro que se realizaba en España hace 2 años atrás. Bien. Existen también algunas entrevistas de fórmulas preestablecidas. En este caso son parecidas a un test psicológico y sirven para conocer la personalidad del entrevistado. Este tipo de entrevista fue desarrollado ampliamente por Marcel Proust y, como ya mencionábamos, es una especie de test psicológico que nos arroja ciertas características de la persona entrevistada que al mismo tiempo estaría siendo estudiada. Así como existen diversos tipos de entrevistas, también es importante entender que existen diversas técnicas para realizar una entrevista y para realizar las preguntas de una entrevista. Recordando y retrotrayendo un poco lo que se avanzaba en la sesión previa de la clase, vemos que la entrevista es un diálogo entre un entrevistado y su entrevistador, donde el tema central será un hecho importante para conocer la versión del hecho que me pueda dar el entrevistado y sobre todo para que la audiencia y los lectores, los oyentes, para que todo aquel que pueda tener acceso a esta entrevista saque sus propias conclusiones y formule su versión del hecho. En una entrevista se recomienda saber combinar la suavidad con la energía. Un entrevistador equilibrado va a ser el punto justo para que el entrevistado también se sienta cómodo y por sobre todo nos permita acceder a la mayor cantidad de información posible. El entrevistador será siempre firme, sin ser rudo. Deberá ser preciso y coherente, sin llegar a ser cansador o demasiado formal. Gabriel García Márquez mencionaba que una entrevista tiene que evitar el exceso de complacencia o el exceso de agresividad. El entrevistador es quien dirige la entrevista, por lo tanto, deberá y será la persona que equilibre la situación si en algún momento amenaza con desembocar en tal vez un final no tan adecuado. Halperin, por otra parte, nos decía que la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas, ya que funciona con ciertas reglas del diálogo privado, la proximidad, el intercambio de ideas, la espontaneidad, pero a su vez está construida para el ámbito de lo público, que es el entorno en el cual vamos a poder exteriorizar y sobre todo vamos a poder compartir el resultado de una entrevista en un texto dialogado escrito que estará al alcance de todo aquel que tenga interés en leer el material. Bien, ahora sí, entramos